En este video te voy a mostrar cómo se hacen los envíos en una tienda online. Como siempre veremos cómo automatizar el proceso y también cómo podemos ahorrar al máximo. Así que comenzamos con el video. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta al canal. En esta ocasión veremos una de las partes más importantes dentro de e-commerce, que es la gestión de los envíos. Como todo en el mundo digital, y parte de lo más bonito que hay es la automatización de procesos. Y en estos procesos, uno de los pilares es la cuestión de los envíos. Cuando uno empieza en el comercio electrónico, una de las principales cosas que quizá nos frenan es no saber cómo gestionar nuestros envíos. Y es que si por ejemplo nosotros vamos directamente a las plataformas de empresas grandes como DHL o como FedEx y entramos a sus cotizadores, los precios son muy elevados, tanto que incluso deja de ser rentable el vender productos por internet. Y es que es ahí donde hay un truco, un secreto, o al menos es así para la gente que va empezando con sus negocios. Y es que nosotros podemos acceder a estas paqueterías y obtener mejores precios a través de plataformas que están asociadas con ellos y que nos pueden conseguir una gestión del proceso automatizado. Así que primero que nada te quiero dar una lista completa de todas las empresas que nos pueden ayudar con esta gestión de los envíos. Te lo dejo aquí en pantalla. Y en esta ocasión vamos a enfocarnos específicamente en una que es la que yo suelo utilizar, por lo tanto es de la que te puedo hablar y con la que vamos a ver el funcionamiento interno en el manejo de los envíos. Muy bien, antes que nada me gustaría comentarte que estas plataformas para las paqueterías puedes ocuparlas desde diferentes plataformas de e-commerce, llámese WooCommerce, Shopify, Magento, Mercado Libre y entre otras del mercado. En este ejemplo en específico vamos a verlo desde la parte de WooCommerce, pero realmente el funcionamiento es el mismo. Y para este ejemplo en particular vamos a ver la plataforma de Pack and Pack. Aquí ya ingresé a su página oficial, si quieres lo puedes buscar directamente en Google o si no abajo en la descripción te dejo el link para que vayas directamente. Y ya estando aquí voy a hacer scroll un poquito hacia abajo y te quiero mostrar lo siguiente. Aquí son las paqueterías aliadas con esta plataforma. Por ejemplo, podemos hacer envíos a través de Paquete Express, Estafeta, Redpack, UPS, Sendex, FedEx, DHL, etc. Y como te comentaba, puedes conectar este sistema con tu tienda digital, ya sea de Shopify, Magento, WooCommerce, Mercado Libre, etc. Es muy variado y muy completo lo que te ofrecen. Y para registrarte es muy sencillo. Aquí en la barra superior tenemos la opción para registrarnos. Únicamente vamos a dar clic y vamos a llenar el siguiente formulario. Como puedes ver, son datos muy básicos, no necesitas mucho aquí para registrarte con ellos. Y muy importante, cuando estés haciendo tu registro, yo te voy a proporcionar este cubo que ves en pantalla y cuando vayas a meter tus datos vas a poder ver un apartado para meter este código. Si tú en algún punto en el futuro quieres contratar un plan de guías que te ofrecen para que tus envíos salgan más económicos, pero eso ya en el futuro cuando pruebes su servicio. De momento va a ser todo completamente gratis la parte del registro y únicamente vas a pagar cuando quieras comprar una guía para envío. Entonces en mi caso que ya tengo cuenta voy a dar clic aquí en iniciar sesión. Una vez estando adentro, así es como nos va a aparecer la plataforma. Como podemos ver, tenemos esta barra lateral en donde primero nos va a indicar el saldo que tenemos en nuestra cuenta. La plataforma funciona a través de recargas. Tú puedes dar clic aquí en agregar saldo y estas son todas las opciones que tienen para que tú puedas recargar el saldo de tu cuenta. Puedes hacerlo por tarjeta de crédito o débito, tarjeta Si Vale, a través de dinero que tengas en Mercado Pago. Puedes pagar incluso con PayPal o con Oxxo Pay si quieres hacer tu pago en efectivo. Puedes transferirles y también puedes agregar un código de regalo en caso de que tú lo tengas. Entonces, como puedes ver, las opciones son muy variadas y puedes realizar una recarga desde 100 pesos. Esto es bien importante porque muchas plataformas te piden como mínimo que al crear tu cuenta y comenzar a usar el sistema ingreses como mínimo 1,000 o 2,000 pesos, que por supuesto ese ya va a ser tu saldo para usarlo y comprar guías de envíos, pero el gasto inicial es elevado a diferencia de aquí en Pack and Pack, que puedes hacerlo desde 100 pesos. Eso es un dato importante a considerar cuando tú ves las demás opciones en plataformas de paqueterías. Voy a cerrarle aquí y lo siguiente que tenemos es la parte de las suscripciones que te comentaba. En caso de que tu negocio vaya creciendo y quieras acceder a mejores precios y beneficios, bueno, pues te puedes venir aquí a la parte de suscripciones. Por otro lado tenemos los envíos que ya hemos realizado. Aquí te aparece como una lista de seguimiento en cuanto a envíos que realizas directamente aquí en la plataforma y envíos que hayas realizado a través de tu tienda online. Mi tienda online, por ejemplo, la tengo en WooCommerce, pero si tú lo tuvieras en Shopify o algún otro, aquí te aparecería. Después aquí tenemos la parte de recolecciones, por si tú cuando realizas tu guía solicitas que vayan a tu domicilio a recoger el paquete. Después tenemos la parte de órdenes y esta es una parte importante. De manera automática, cuando a ti te compren algo y el pago ya se haya procesado, te va a aparecer aquí todos los datos referentes a esa venta. Por ejemplo, yo me voy a ir aquí a la parte de WooCommerce y automáticamente me va a aparecer la última compra que se registró y de la que aún no he hecho el envío, porque si yo lo hiciera pasaría de estar en esta sección a irse a la parte de envíos. Como puedes ver, aquí nos salen datos como la orden de compra, el nombre de la persona que compró, la fecha de la
compra y el estatus de esta compra. Como te decía, en este caso el pago ya se acreditó y ahora el estatus dentro de WooCommerce es procesando. Cuando ya está así como procesando es que me va a aparecer en esta sección. Desde aquí es que vamos a poder generar un número de guía para hacer nuestro envío. Por ejemplo, voy a dar clic aquí en ver orden y me va a aparecer la siguiente pantalla. Aquí nos van a aparecer nuevamente los datos y más abajo tenemos la sección del empaque. Aquí tú puedes elegir las dimensiones que va a tener la caja en la que la vas a enviar, así como también su peso. Por ejemplo, aquí tengo algunos empaques guardados de lo que suelo enviar, me aparece esta sección y yo únicamente selecciono el que quiera. Adicionalmente tenemos que agregar una descripción del contenido de este paquete. Por ejemplo, aquí le voy a poner cuadro decorativo y ya que especificamos las dimensiones de la caja y el peso, le vamos a dar clic en siguiente y nos van a aparecer nuestros datos, que es la información del origen, desde donde vamos a enviar el paquete. Posteriormente vamos a dar clic en siguiente y nos van a aparecer los datos de la persona que nos compró. Aquí nos va a aparecer su dirección completa, así como la llenó cuando hizo su compra. Como puedes ver, ya todo está precargado porque sincroniza y obtiene los datos de nuestra plataforma en la tienda en línea. Una vez que tú confirmas los datos, vas a dar clic en este botón que dice cotizar. Aquí nos va a empezar a cargar los precios de envíos. Esto apenas va a tardar unos segundos y aquí, por ejemplo, ya nos cargó. Nos marca todas las opciones de paqueterías que hay disponibles al código postal de la dirección de destino. Aquí, por ejemplo, tenemos opciones como Sendex, Estafeta, FedEx y UPS. Después nos aparece cuánto cuesta el envío. Este es un precio total que ya incluye impuestos. Más adelante tenemos el tipo de envío dependiendo de cada paquetería y únicamente lo que tenemos que hacer cuando ya elegimos el medio por el que queremos enviar es dar clic en este botón verde y una vez que demos clic nos va a descargar nuestro número de guía para que nosotros nada más imprimamos y pegamos esta hoja en nuestro paquete. Vamos a la paquetería a dejar nuestro producto y ya eso será todo. Allá nada más tenemos que entregar, no tenemos que pagar nada porque esto ya lo pagamos aquí y ellos ya se encargan de toda la gestión. Como puedes ver, todo el proceso es muy sencillo porque ya se encuentran todos los datos precargados de forma automática. Nosotros únicamente tenemos que confirmar estos datos y seleccionar el medio para hacer el envío. Entonces, aparte de que esto ya es un proceso automático, tú puedes comparar estos precios que aparecen aquí directamente con los que te aparecen en la página oficial, por ejemplo de FedEx, y verás que siempre es mucho más económico realizarlo desde estas plataformas y la razón es muy sencilla, tiene que ver con el volumen de envíos. Como en todo, a mayor volumen, menor precio. Estos sistemas de paqueterías tienen a miles de usuarios haciendo envíos durante toda la semana, es por eso que consiguen estos precios tan reducidos a comparación de ir nosotros directamente a la paquetería y hacer un envío individual. Muy bien, así es como se gestionan los envíos, pero me gustaría mostrarte cómo se hacen las integraciones con nuestras tiendas y para esto voy a cerrar esta pestaña, voy a darle clic y me aparece la siguiente sección. Aquí por defecto nos va a salir Pack and Pack y nosotros tenemos que agregar nuestra tienda en línea. Es muy sencillo, vamos a dar clic en el botón que dice nueva tienda y nos va a aparecer de la siguiente forma. Como puedes ver, estas son todas las integraciones que tiene disponibles para tiendas en línea. Por ejemplo, tenemos a Shopify, Magento, WooCommerce y Mercado Libre. Si tú quieres hacer la integración, pues seleccionas por ejemplo WooCommerce y te va a aparecer el siguiente campo y abajo te va a aparecer una sección que es la guía de integración. Tú puedes dar clic aquí y te va a salir en una nueva pestaña exactamente cuál es el proceso que tienes que seguir para integrar tu tienda. Está muy bien hecho y realmente muy sencillo. Y lo mismo va a ser para cada tipo de tienda. Por ejemplo, voy a cerrar esto y ahora estamos en WooCommerce, pero yo podría ponerle clic aquí en Shopify y me va a aparecer una guía de integración distinta que será específicamente la de Shopify. Y es gracias a esto que podemos conectar nuestra tienda muy fácilmente. Voy a cerrar esta sección y lo último que te quiero decir es cómo se hacen envíos directamente con esta plataforma. Me voy a ir aquí a la parte de órdenes. Estando aquí en la sección de Pack and Pack, ves que me aparece este botón que dice generar link. Esto lo puedes hacer incluso si tú haces comercio por cuenta propia sin necesidad de una tienda en línea. Voy a dar clic aquí en generar link. Aquí nos aparece lo siguiente. Primero nos va a pedir que especifiquemos quién va a seleccionar la paquetería de envío, si yo o mi cliente. Como ya viste, estas plataformas tienen convenios con muchas paqueterías y entonces dependiendo de la que más se te acomode a ti, puedes elegir a través de cuál hacer el envío o puedes hacer que tu cliente decida la que más le convenga. En este caso lo voy a poner que yo y después haré clic en siguiente. Nos va a aparecer este link y yo lo voy a copiar y lo voy a abrir en una nueva pestaña. Voy a ponerle pegar. Aquí este es el link que tú le vas a mandar a tu cliente y él va a meter sus datos de envío y una vez que termine va a poner aquí en concluir envío y a ti te va a aparecer en la parte de órdenes para que tú lo revises y elijas la paquetería así como si tuvieras una tienda en línea. O sea, te va a cargar todos los datos para que tú únicamente elijas la paquetería que quieras y hagas tu envío con su sistema y los precios preferenciales que tienen ellos. Así que ahora ya sabes cómo puedes optimizar tu proceso automatizando los envíos y también consiguiéndolos de una forma muy económica. Espero que el video te sirva y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Adiós.